Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde un mercado que puede estar en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en El Hierro, en La Gomera o en La Graciosa. Un mercado al que muchos de ustedes van a acudir en estas fechas, a comprar ese producto de aquí, esa carne local, ese cabrito, ese pescado, ese conejo, esas papas, esos productos con el que hacer la gran comida de Navidad. Hemos querido acercarnos al mercado, a ese ambiente, porque queremos seguir haciendo la apuesta, gracias a usted, que colabora con nosotros, de consumirlo de aquí, lo local, para ponerlo en valor, para dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador, y sobre todo para generar riqueza en nuestro mundo rural y ser un poquito más sostenible cada día y cada una de nuestras islas. Pero tenemos muchas más cosas que contarle. Vamos con el menú de contenido. Canarias exporta casi 4 millones de euros en vinos. Noticias de Campo y Mar. Asprocan en defensa de los productos con denominación de origen. La Navidad une al sector. La viña herreña no jubila a su dueño. Aspa entre el monocultivo y el relevo generacional. Canarias crece en la exportación de vinos. El pasado año facturó unos 4 millones de euros en este negocio. Estados Unidos, Canadá, Europa, Cabo Verde son sus principales clientes, según se reconoce en el Observatorio Español del Mercado del Vino, siendo Lanzarote la isla que más vino exporta, aunque es Tenerife la de mayor producción, con casi el 70% del total de Canarias. Según su director, Rafael del Rey, invitado a Tenerife por el Aula Universitaria de Enoturismo y Turismo Gastronómico para hablar de comercio y mercado del vino, Canarias no debe competir en precios, sino en diferenciación de varietales, en marca única, en denominación de origen, siempre según el mercado de destino, para que sea un vino deseado en las islas y buscado en el lugar de origen de los turistas y del interesado en este vino canario distinto a otros vinos. El mercado de la exportación crece según Rafael del Rey. Nuestros vinos son demandados, cotizados, deseados y más por quien conoce y valora ese diferencial varietal, histórico, cultural, etnográfico de algunos de nuestros vinos que reconocen y están dispuestos a pagar por ello. Mi experiencia, sobre todo en el Observatorio Español del Mercado del Vino, lo que me lleva es a cada vez más plantearnos este tipo de preguntas desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del consumidor. Para un consumidor que a mí me resulta interesante y que puede ser local, puede ser peninsular o puede estar en Nueva York o puede estar en Tokio, ¿cuál es el mensaje con el que voy a presentar mejor mis vinos? Soy, por lo tanto, tremendamente pragmático sobre todo el tema de las indicaciones. Se lo escuché hace muchos años a una productora siciliana. Decía, mire usted, para vender yo vinos a un consumidor que va a comprar un vino al supermercado Aldi en el centro de Estados Unidos, normalmente le diré que es un vino italiano. Para vender a lo mejor en Nueva York diré que es un vino de Sicilia, y para vender a un consumidor experto norteamericano o británico seguramente le diré que es de una región muy específica de Sicilia. El mensaje, la indicación, lo que promociono puede depender al final muchísimo de a qué segmento, a qué tipo de consumidor, a qué mercado me estoy dirigiendo. Para un consumidor local, seguramente la diferenciación por pequeñas zonas de producción puede ser muy importante. Para un consumidor experto suizo, británico o sueco, posiblemente esa diferenciación pueda ser importante. Para un consumidor medio alemán, posiblemente un vino de Canarias o incluso un vino de España puede ser un mensaje mucho más sencillo. Vender lo que nos pide el consumidor o intentar vender lo que nosotros producimos. Las dos estrategias son perfectamente legítimas y hay mercados para cada una de las cosas. Si yo vendo una gran cantidad de vino, si yo soy un gran productor que básicamente me dirijo hacia el canal de la alimentación, de la gran alimentación y de la gran distribución a nivel mundial, seguramente no me quedará más remedio que adaptar mi producto a los gustos de esos
esa gran cantidad de consumidores. Ahora bien, si yo soy un productor de nicho, si yo soy un productor muy de terroir, como dicen los franceses, muy de una zona determinada, y lo que voy es a vender una singularidad, lo que tengo que hacer es buscar el nicho de mercado donde pueda vender adecuadamente esa singularidad. Las dos estrategias son perfectamente legítimas. Todos son instrumentos para presentar nuestros vinos, darlos a conocer al consumidor y permitirnos también singularizarnos de alguna manera. Normalmente va a ser una mezcla de ese tipo de argumentos que se apoyan. La marca de la empresa identifica mi forma de hacer las cosas y me distingue de los demás. El varietal de uva, la variedad de uva, por supuesto que cada vez más, y sobre todo en mercados anglosajones, mercados que están creciendo, es muy importante, y hay una cantidad importante de consumidores buscando nuevas variedades, nuevos tipos de vino. Las zonas geográficas y las indicaciones de calidad, por supuesto, son también muy importantes. Por ejemplo, para los consumidores europeos tradicionales, españoles, italianos, portugueses, franceses, el primer criterio para la selección de un vino es la zona de origen y la denominación de origen. Para otros mercados a lo mejor no. Como lo es también la historia que yo puedo contar sobre mi vino, la forma en que lo he desarrollado, qué sé yo, incluso la historia familiar de donde viene ese vino. Todo son argumentos de venta. El esfuerzo está en comunicar esos argumentos en función del tipo de cliente al que voy dirigiéndome. Y tenemos que ser conscientes de que aproximadamente un 75% del mercado mundial de vinos es lo que los expertos llaman un tipo de vino básico o de entrada de gama, es decir, gente que se dirige a un supermercado a comprar una botella de vino porque le apetece acompañar una cena sin saber mucho ni de varietales, ni de zonas, ni de tipos de vino, ni de nada. Simplemente un vino seguramente por el color, por el precio, quizás por el país de origen y poco más. Luego hay otro segmento, una parte más pequeña, seguramente un 25% de gente que ya sabe algo y le preocupa. Igual que hay un segmento al final, seguramente una parte muy pequeña del mercado, que está dispuesto a pagar cantidades interesantes y a preocuparse y a molestarse y a indagar para encontrar vinos especiales, vinos curiosos, vinos diferentes. Ese mercado existe, lo que pasa es que es pequeño. El reto está en, con nuestros medios, localizar dónde está ese mercado y llevar nuestros vinos hacia ese segmento del mercado. Canarias tiene unos vinos extraordinarios, con unas condiciones de producción que en muchos casos son complicadas, son costosas, son pequeñas zonas con pequeños varietales, donde es difícil y por lo tanto no es fácil que dé la batalla de ser el vino más económico del mundo, ni yo creo que tendría mucho sentido. De nuevo, seguramente la batalla de los vinos canarios está en la diferenciación y efectivamente tiene varios activos que poner a la venta. Uno, desde luego, es la cantidad enorme de gente que nos visita, que aprecia y que viene con cierta regularidad a Canarias. Darle un producto local bueno, de enorme calidad, típico, difícil de encontrar en otro lugar y por lo tanto diferente, es algo que puede tener un enorme atractivo. Contar la historia, desarrollar varietales, ver ese tipo de vinos y con esos gustos, darlos a conocer a los consumidores y que caigan en un momento óptimo de consumo acompañado de determinados platos o determinadas cosas, son todo elementos de diferenciación que pueden ayudar mucho a la venta de los vinos canarios. Yo, desde luego, por las condiciones de producción y viendo cómo se está produciendo en otras zonas del mundo, incluso de la península, lo que intentaría es evitar la batalla directamente del precio. Si en estas Navidades son canarios de campo y mar, serán momentos inolvidables para todos.
Iniciemos el recorrido por la actualidad informativa que nos ha dejado la semana con la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN, que trabaja en la lucha contra el fraude de los productos agroalimentarios con denominación de origen o identificación geográfica protegida. Se ha reunido con la Asociación Española de Denominaciones de Origen, donde asistió a un encuentro organizado por la Guardia Civil y el Ministerio de Agricultura para proteger los productos con denominación de origen o IGP frente a los fraudes. En esta reunión, los participantes compartieron las prioridades de actuación en materia de calidad alimentaria y persecución del fraude. De la agricultura a la pesca, porque la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias ha expresado ante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo la urgencia de que se constituya el Comité Consultivo Regional de las Regiones Ultraperiféricas con la debida contribución financiera comunitaria para su sostenimiento, en especial respecto a la compensación de los pescadores que representan a las organizaciones de la flota artesanal en dicho organismo. Hablamos de ganado caprino porque la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado una orden por la que se encomienda a la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias, GMR, la ejecución de los trabajos de apoyo al control oficial del rendimiento lechero en el ganado caprino y ovino en explotaciones del archipiélago y de la gestión y control de las ayudas previstas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el POSEI, para el 2015 por un importe de 245.000 euros. Estos trabajos abarcan las actuaciones de control lechero en determinadas instalaciones ganaderas integradas en las asociaciones de criadores de raza caprina y ovina de Canarias y de la identificación del ganado de estas especies presentes en dichas explotaciones. El futuro, no cabe duda, que de cualquier explotación y sector pasa por la transparencia, el rigor, la claridad, la profesionalidad y la calidad. En Fuerteventura, la Consejería de Agricultura encomienda a la empresa pública Traxtatec la redacción del proyecto de modernización y mejora de los regadíos de la zona sur de Fuerteventura, en concreto en el término municipal de Tuineje, por un importe superior a los 77.500 euros. Esta obra responde a la necesidad de los regantes de tecnificar sus explotaciones, aumentando su competitividad. En Lanzarote, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ya realizó el sorteo público para conocer las embarcaciones autorizadas para practicar la pesca recreativa en aguas interiores de la Reserva Marina Isla de la Graciosa e islotes del norte de Lanzarote. Volvemos a Fuerteventura para hablar de aceite y de olivos, porque el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rita Díaz, han entregado los primeros lotes de aceite de oliva virgen de la presente zafra a 80 agricultores, unos 2.900 litros. El acto se llevó a cabo esta semana en la granja experimental de Pozo Negro. Terminamos con celebraciones y con vinos, porque un vino canario, concretamente de las cumbres de Taganana en Tenerife, Taganán, fue elegido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una cena junto a otros vinos españoles en uno de los famosos restaurantes en Nueva York, el Estela. Un reconocimiento a unos varietales y a una tierra, así como al buen trabajo enológico dentro de un proyecto muy peculiar al que se unieron desde el primer momento unos 15 agricultores de la zona. Felicidades por el buen trabajo realizado. Estas fechas son propicias para encuentros, comidas, fiestas de hermandad, de paz, de reconciliación, más allá del vuelve a casa por Navidad. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Asaja Canarias, reunió en la comida de Navidad a cientos de agricultores en una finca del Portezuelo, a la que no faltaron todos los que de una u otra manera tienen que ver con el sector primario. Allí, en este encuentro de confraternidad, de buenos deseos, de felicitaciones, estaban productores, operadores, distribuidores de insumos, directivos de banca y representantes de la clase política. Todos siempre con los buenos deseos para esta fiesta y para el año que vamos a estrenar, pero siempre, y no le falta la razón al agricultor, al sector primario, ganadero o pescador, dejando las cosas claras. Esto es cometido de todos. Todos comemos, todos consumimos y cada uno decide dónde compra y lo que compra. Para el presidente de Asaja Canarias, Henry Sicilia, este ha sido un año fructífero, buenas cosechas, ha llovido bastante, pero todavía quedan cosas por hacer. Mientras que miembros de Asaja, de La Palma, El Hierro, Gran Canaria, así como representantes de algunos subsectores como las flores y la ganadería, reconocen el papel importante de la organización agraria en un trabajo de unidad del sector y de reivindicación, hecho que también reconoció el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández Gómez. Bueno, yo creo que agrícolamente ha sido un buen año, buenas cosechas, buenas zafras, hemos tenido agua,
poco viento, siempre hablando en términos generales, porque todo esto va por barrios y en muchas ocasiones alguien que haya tenido daño se puede sentir pues que no lo atienden, pero la realidad es que el año en general ha sido agrícolamente bueno. Gracias a Dios nuestra organización cada día se consolida más, pues los agricultores y los ganaderos pues cada día entienden más de la necesidad de estar unidos, y bajo un paraguas como es nuestra organización pues nos permite tener acceso a muchas instituciones. Los temas y asuntos europeos cada día tienen mayor protagonismo y ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante de tener presencia a pesar del esfuerzo que ello significa, tanto económico como personal. Las estructuras tienen que funcionar adecuadamente con gente profesional al frente. Y bueno, yo creo que sí, yo estoy satisfecho de los resultados. Vivimos momentos complicados económicamente para todos, pero bueno, como organización que ya pues somos mayores de edad, con 36 años de existencia, va creciendo todos los años y hoy por hoy mantenerse ya lo podemos considerar como un éxito, ¿no? En la base del sector no tenemos un problema económico grave, pero sí de organización. Todas esas ayudas europeas y ayudas de Estado, que es una de los puntos de los renglones que pondríamos en esa carta a los Reyes Magos, es primero que se cumpla con los compromisos adquiridos, ¿no? Eso es importante, pues hay fichas adicionales del POSEI todavía pendientes de recibir para algunos subsectores, pero luego la otra petición que siempre le hacemos a las autoridades es que nos ayuden a organizarnos. Lo que pedimos no es dinero, es que se legisle para que la aplicación de esas ayudas y de los reglamentos vayan siempre en beneficio de la unidad del sector, porque al final ir creando unas estructuras sólidas en la comercialización y en las producciones va a ser la base del futuro para poder continuar con esta actividad, ¿no? Bueno, nosotros pertenecemos a SAGA desde hace 12 años o 14, creo que concretamente, y creo que la evolución en estos últimos años ha sido evidente. Henry ha hecho un cambio de actitud y de comportamiento en la SAGA para avanzar con respecto a todos los sectores importantes, principalmente ante la Comunidad Económica Europea, y yo creo que esa valoración es tremendamente positiva. Nosotros muy contentos de la participación en la SAGA durante todo este tiempo, porque bueno, nos hace estar conectados con todo lo que se cuece fuera de lo que es el ámbito de La Palma, y eso principalmente es uno de los motivos por que nosotros estamos dentro de ASAGA. Esa participación significa estar participando en las juntas directivas a lo largo de todo el año y participando en las asambleas generales. No obstante, también participamos en cualquier tipo de órgano que consulta, que el presidente o cualquier miembro de la junta directiva entiende que desde La Palma pues podemos aportar cosas. Está claro que al final las organizaciones profesionales agrarias tienen que existir, tenemos que unir esfuerzos por de alguna manera estar de acuerdo en lo que nos une, y lógicamente pues ASAGA tiene un papel importante, pero yo creo que, ya digo, ha crecido los últimos años, porque en tanto en cuanto ASAGA era a nivel provincial y prácticamente se suscribía a la isla de Tenerife, en este momento pues ASAGA tiene todo el territorio regional y bueno, con una presencia en la formación a nivel nacional muy importante. Es necesaria, claro que es necesaria. Creo que la unión de los agricultores en este caso es bastante importante, y ya no solamente para islas menores como en este caso del Hierro, sino para todas. Creo que si todos los agricultores estuvieran asociados a asociaciones como esta o como otras que existen aquí en Canarias, pues posiblemente nos podríamos defender de otra manera. Bueno, como se ve de forma positiva. Toda agrupación del sector primario y abanderados pues del sector primario como ASAGA son siempre buen vista. ¿Qué supone? Pues supone para todos optimismo, sentirnos defendidos, porque al final, aunque puede que la representatividad sea en nuestra isla diferente de ASAGA, al final es el sector primario, nos une a todos y nos enorgullece pues que ASAGA defienda al sector primario y lo haga como lo está haciendo. Estar unidos se ha demostrado que es muy importante y hay que seguir apostando por organizaciones de este tipo,
que muchas voces se conviertan en una, por lo menos en algún portavoz, y no de una forma disgregada y con luchas internas como hemos visto en el pasado. Es clave que existan organizaciones profesionales agrarias como ASAGA, que están en todo el país. Es clave que existan organizaciones sectoriales que están un poco más abajo, más dedicadas a cosas especializadas, pero no se podría concebir hoy el espectro sindical sin un tipo de asociación como ASAGA. Pues tanto como depende de ello prácticamente la subsistencia de los subsectores, porque si no estamos asociados no tenemos nada que hacer hoy día con la cantidad de administración que nos han ido metiendo en los últimos tiempos las empresas, y yo creo que la única forma que tenemos de conseguir objetivos ante la administración es estar asociados y tener un poder, y yo creo que es importante también para la administración porque tienen un interlocutor válido y también con referencia de lo que se está pidiendo, ¿no? Bueno, fundamentalmente la unión de todos los sectores y que realmente pues para reivindicar todas nuestras necesidades ante la administración y ante cualquier entidad pública, pues siempre es importante estar unidos y y ASAGA pues nos confluye a todos los sectores para poder encaminar esos pasos. Le doy un valor importantísimo, no cabe duda que ha sido un elemento cohesionador de todas las políticas agrarias y como tal ha sido un elemento también muy valioso desde el punto de vista de la coordinación con la administración, en este caso con la Consejería de Agricultura, y desde luego es un interlocutor que tenemos que desde luego recoge una parte muy importante del sentir de los agricultores, de los ganaderos de Canarias, y por tanto le damos una preeminencia en cuanto a la relevancia que antes decía tiene dentro del sector y a su vez lo que traslada la información, que es muy coherente por otro lado a la propia consejería. El tener al lado en un cargo institucional aquellas organizaciones que recogen el sentir de los verdaderos agentes en este caso del sector primario, que como digo son los agricultores y los ganaderos, yo creo que apoya ir en comunión en cuanto a las propuestas y desde luego a las políticas que se aplican tanto en la comunidad autónoma como en el gobierno del Estado y las que se trasladan desde la Unión Europea. Yo creo que facilita mucho la labor y en ese sentido ASAGA ha jugado un papel determinante. El amor a la tierra impide que más de uno se jubile, porque no le deja el cultivo o porque no hay relevo generacional. Y este es el caso del herreño Cayo Armas Benítez, que a sus 72 años sigue pegado a la parra en su pequeña finca de Frontera. Cayo siempre ha estado ligado al vino desde que le salieron los dientes, como él dice, y al medio rural, asumiendo cometidos de responsabilidad en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Isla del Hierro. Como vicepresidente de la bodega, fue presidente también de la Asociación de Desarrollo Rural del Hierro y también sirvió a su pueblo desde la actividad política, como concejal de Frontera y consejero del Cabildo Arreño. Con él hemos hablado de vinos, de viñedos, de ayer y de hoy. En un día que los alisios cubrían la bella estampa de Frontera, la llovizna impedía meternos en pleno campo como era su deseo, pero nos permitió ver el lugar, disfrutar del paisaje y conocer un poco más la tradición herreña en torno a la viña, el vino y la tafeña, que es cuando se prueban los vinos nuevos. Toda una experiencia, pero también toda una sabiduría de conocimiento y de servicio a su gente, a sus parras. Quizás por eso la viña no le deja jubilarse. Mi padre fue un buen viticultor, tenía su bodega particular como la tenían antes la mayoría de la gente, y a nosotros un poco los comprometió, los formó a que siguiéramos esa tradición de mantener los viñedos y cuidar los viñedos. Él era un buen viticultor, hacía unas podas muy diferentes que hoy pues las estamos reconociendo, y nosotros luego seguimos en los nuevos marcos de plantación de espaldera y todo eso. Y entonces pues en la familia hay un enólogo, un hermano mío enólogo, que ha tenido mucho que ver en la transformación de las prácticas de la viticultura en Canarias, ha estado en el ICIA, y ahora recientemente un hijo mío
se hizo enólogo. Entonces, bueno, sí, vamos a tener continuidad. No, ha cambiado mucho, ha cambiado de antes de empezar a llevarla de una manera diferente, ahora cuando se ha llevado, pues nosotros por el año 90 tuvimos una denominación específica para entrar un poco en lo que es el funcionamiento de una denominación de origen, y el año 94 ya tuvimos la denominación de origen. Antes te exigían la específica para un poco entrar en rodaje, y la administración no teníamos autonomía, dependía del Himno Nacional, tenía que estar un poco convencida de que tú eras capaz de ponerte al día con los controles y con todas las normativas. Entonces es una lucha constante porque es un mundo muy competitivo, y entonces pues has tenido que hacer campañas de presentación de cosechas, campañas de promoción, pues conseguir la distribución adecuada. Entonces es un mundo muy competitivo y tienes que estar al día. Al principio tuvimos errores, el vino se vendía poco, no estaba de acuerdo con las exigencias del mercado, no se hacía como tenía que hacerse, entonces tuvimos inconvenientes de ventas, y a base de ir cambiando y de tener errores y a veces fracasos, pues nos hemos puesto un poco al día. Nosotros hemos descubierto, no es que lo hayamos descubierto, sino que pues lo hemos dado cuenta que el vino del hierro tiene más vocación a los vinos blancos. Entonces en los vinos blancos ya casi nos falta para cubrir las exigencias del mercado. Sin embargo, el tinto, hay tantos vinos tintos que vienen de la península y en muchos lados se nos está quedando, aunque también tenemos que decir que los vinos tintos también tienen bastante calidad, pero que para conseguir lo que actualmente hemos conseguido ha sido a base de una lucha que antes teníamos a veces hasta 3 cosechas acumuladas en la bodega. Se han hecho muchas jornadas a lo largo de todo este tiempo de formación a los viticultores, lo que son los tratamientos, lo que es la práctica cultural de llevar una uva, cómo se debe de vendimiar, toda la práctica que lleva un viñedo para obtener un vino de calidad. Entonces sí, es lo que carece el sector un poco de profesionalidad. Todavía tenemos mucha gente mayor que mantiene los viñedos y claro, ellos están más chapados a la antigua, pero bueno, se les va un poco entrando por lo que demanda la actualidad. Y después los jóvenes no se han incorporado mucho. El cultivo de la viña en el hierro fue un cultivo muy importante económicamente y de mucha vivencia, pero pues ha habido mucha emigración, la gente se ha ido de las islas y la verdad que tampoco son muy ilusionantes económicamente la práctica del cultivo de la viña, y eso ha hecho que ha decrecido mucho, ha ido un poco en declive, en otras ocasiones se ha mantenido, pero bueno, esa es la manera que hemos sobrellevado todo esto, ¿no? Haciendo historia, la tafeña era una vieja tradición que tenían aquí los bodegueros de antes, porque antes había muy pocas casas que no tuvieran una bodega, unas grandes, otras chicas, unas en plan comercial, otras en plan familiar, y entonces la víspera de Todos los Santos se usaba el probar el vino nuevo. Entonces iban a una determinada, organizaba a lo mejor una bodega para el pueblo, para en la zona de su entorno, una tafeña, que es una tuesta de castañas. La tuesta de castañas es la tafeña. Entonces se tostaban las castañas y se probaba el vino. Pero entonces después de ahí se salía a probar otro vino a otra bodega, y a lo mejor el que era aficionado a la música llevaba una guitarra, y con un poco la influencia del vinito nuevo, pues ya aparecía la alegría, la fiesta y el cante y todo eso. Entonces eso cayó en desuso porque el sector de la viticultura cayó mucho, y entonces pues eso estaba en desuso, y el Consejo Regulador pues vio que para celebrar esa prueba del vino nuevo, como en San Andrés, en Tenerife se hacía en San Andrés, nosotros vimos una fecha muy idónea y muy consecuente, la víspera de Todos los Santos, que es el 31 de octubre, y ahí surgió la tafeña. No, la viña es un cultivo que engancha
engancha mucho y es muy, muy llevadero, ¿no? Este domingo entramos en luna de cuarto menguante, que nos traerá estabilidad atmosférica con escasas nubes, algo de vientos y mañanas cargadas de escarchas. Esta luna la debemos aprovechar para sembrar las habas y la arveja. Se plantan los ajos, garbanzos, guisantes y lechugas. Se comienza el trasvase del vino en algunas bodegas y se desbroza la tierra para las nuevas plantaciones. Hola, estamos hoy aquí con Estrella Hernández Suárez, investigadora del ICIA. Ella es bióloga y suele trabajar sobre plagas. Ha hecho grandes investigaciones en plagas de platanera y está hoy aquí para explicarnos la cochinilla. Estrella, ¿qué nos cuentas de la cochinilla? ¿Cuál es el problema que tenemos en la platanera con la cochinilla? Hola, buenos días, Esther. Mira, pues hemos cortado una hoja de platanera para mostrarles un poco en detalle la cochinilla o mangla, también se la conoce con ese nombre común. El nombre científico es Dismicoccus grassi y bueno, pues como podemos ver es una plaga que te va a afectar a la hoja de la platanera, especialmente le gustan las zonas oscuras y húmedas y entonces se distribuye a lo largo de los nervios de las hojas, en la hijería y sobre todo se esconde debajo de las garepas del pseudotallo y en los peciolos de las hojas. Es una plaga que realmente el daño que ocasiona es indirecto porque es un insecto, es un hemíptero que lo que produce es que muchísima melaza, excreta melaza, lo que comúnmente se denomina rocío de miel. ¿Veis las hojas cómo brillan? Todo esto es la cobertura de esa melaza, son azúcares muy concentrados. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que favorece el desarrollo de hongos en las hojas. Esto negro que veis son hongos que cubren la hoja y entonces impiden que la planta pueda hacer la fotosíntesis correctamente. El problema se agrava cuando las poblaciones son tan numerosas como podemos ver aquí, porque estos individuos llegan a la fruta. Cuando se distribuyen en la fruta, en el empaquetado hay que hacer un lavado muy fino, muy bueno de la fruta y eso encarece mucho lo que es la producción, ¿no? La post cosecha del plátano. E incluso llegan a ser tan elevadas las poblaciones que a veces es imposible eliminar por completo la cochinilla, con lo cual la fruta esa no se puede comercializar. Estrella, ¿cuándo es la época en la que más podemos encontrar cochinilla y cuáles son las condiciones que hacen que tenga un desarrollo favorable? Pues realmente cochinilla, vamos a encontrar focos de cochinilla todo el año. Realmente empiezan a subir, el problema se agrava pues con la subida de temperaturas. Primavera ya empiezan a ser los focos más generalizados y es especialmente después de lo que es mayo, junio, todo el verano, cuando las poblaciones se desarrollan más rápidamente, a mayor velocidad porque la temperatura es mayor y es cuando los problemas se agravan en verano. ¿La humedad influye? La humedad influye porque el insecto es tropical, es neotropical, de origen neotropical, con lo cual las condiciones más favorables son alta humedad, por encima de 25 grados, y también alta humedad y alta temperatura, por encima de 25 grados y por encima de un 60% de humedad relativa. ¿Qué es lo que pasa también? Que la platanera, por el dosel que tiene el cultivo, por la estructura del cultivo, favorece esa humedad. Y desde que alcanzamos temperaturas, especialmente en el sur, en primavera, por encima de 20 grados de forma continua, vamos a encontrar cochinilla. La cochinilla está extendida en todas las islas en las que se produce platanera y es muy frecuente a lo largo de todo el año. Realmente las condiciones de la platanera son muy favorables para el desarrollo de la cochinilla.
Desde las organizaciones agrarias canarias hay una verdadera preocupación por el relevo generacional. Nuestra agricultura está cada vez más en manos de gente mayor, jubilados, a tiempo parcial, no es su principal ocupación, poco profesionalizada, falta de innovación, de juventud y de emprendeduría. Y si nos situamos en la isla como La Palma, donde el monocultivo del plátano es lo que predomina, las cosas se ponen más difíciles para producir el cambio, el relevo generacional. En La Palma se da además la paradoja de que es la isla más rica en tierras, agua, buena y barata, variados pero buenos microclimas y una mano de agricultor única. Y así lo pone de manifiesto la historia, la caña de azúcar, la cochinilla, el tabaco, los cereales, las almendras, la vid, el ñame, el plátano. Ahora hay una apuesta por los aguacates, los cítricos y el cultivo de hortalizas. La isla, y todos lo reconocen, tiene capacidad para un alto autoabastecimiento de ella misma y surtir al resto de Canarias. Incluso en la agricultura ecológica, con casi 300 operadores, es un ejemplo a nivel regional. Y así lo reconoce el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma, Miguel Martín, quien ve en esta agricultura una filosofía de vida, como agricultura complementaria, nuevas salidas, nuevos mercados. Yo creo que tiene que ser una agricultura complementaria y competitiva. Lo que está claro es que al final no hay mercado para que todo el mundo esté en ecológico, porque el mercado europeo tiene unas condicionantes diferentes, pero sí que creo que tiene que ser un complemento y eso tendremos que estructurarlo de cara a un futuro, pensando en que tenemos que ir abriendo nuevos mercados, al unísono de que también tenemos que ir incorporando agricultores que quieran incorporarse a esta filosofía de vida, que para mí la agricultura ecológica en cierto modo es una filosofía de vida, es ver la naturaleza desde otro punto de vista y ver las producciones desde otro punto de vista, pero después vemos aquí en una reunión como esta, donde vemos que los resultados pues son óptimos, pero lógicamente con un concepto de cultivar diferente, y ese concepto es el que primero tenemos que inculcar a las personas que quieran incorporarse a este sector, pero claro que tiene que haber demanda, tiene que haber futuro y lógicamente pues tenemos que pensar en ello porque hay un mercado, pero el mercado en este momento está bastante limitado. Bueno, el sector primario en este momento tiene, como todos los sectores primarios en todas las islas, la incertidumbre de que las ayudas POSEI y REA se consoliden de alguna manera, en el sentido de que descrestemos el REA a favor del POSEI. Yo creo que eso es una reivindicación que tenemos que hacer todos, que las ayudas de Estado prometidas o puestas en el 2009 vuelvan a estar en presupuestos generales junto con la comunidad autónoma, que nos permitan cobrar a los ganaderos y viticultores principalmente, que no han cobrado esa diferencia, esa ayuda moral como se les estaba planteando. Y por otro lado, si consolidamos eso y decretamos el REA, pues podemos pensar de que tenemos unas buenas ayudas que nos permiten ser más despensa, que es lo que claramente queremos ser, producir más y competir en igualdad de condiciones en lo que viene de fuera. Por lo tanto, las perspectivas son buenas si hacemos eso, y el sector importante como es el plátano está claro que tiene que pensar ya en este momento, donde en este momento hay más parición en el campo a consecuencia del buen tiempo que ha habido. Bueno, estar pensando ya en que esa fruta estará en el mercado en 4 o 5 meses y que esos 4 o 5 meses intentemos que los picos de producción sean los menos posibles. Por lo tanto, ya tenemos que estar trabajando de cara a 4 o 5 meses vista, de cara a que podamos permitir que esos picos no se produzcan o se produzcan lo menos posible y que no tengamos pica. La tranquilidad de esta isla en este momento es que estos 2 o 3 años el plátano ha estado bien, porque si no tendríamos que ver, lo comentábamos hace unos momentos, en qué circunstancias estaría la isla y en qué circunstancias estaría el resto de los sectores que están en peores condiciones. El individualismo ha primado siempre, pero bueno, yo creo que si somos capaces de hacer ver las cosas que están bien hechas, de intentar copiar lo que hace bien el otro, de hacer puestas en común, de intentar ir que nos unan como mínimo lo que nos une, los puntos mínimos, yo creo que a partir de ahí podemos ir avanzando. Yo siempre digo que en la agricultura tenemos que ir avanzando poco a poco. No podemos avanzar de hoy para mañana largamente porque el cambio de mentalidad es diferente, es distinto.
pero sí que tenemos que ir avanzando si queremos seguir apostando por este sector, y nosotros desde ASPA estamos apostando por ese sector, seguimos trabajando por él y lógicamente con los planteamientos que hacía antes creemos que podemos tener futuro. Los objetivos que nos marcamos, algunos que estábamos cuando en aquel momento la central autofisícola fue inaugurada, los objetivos eran mucho más ambiciosos en aquel momento. Hoy están como están. Yo creo que tiene que tener un proceso de reestructuración de cara a un futuro, y esa reestructuración desde mi punto de vista pasa porque bueno, podamos competir más en el mercado interior y en el mercado nacional con todo lo que hagamos allí. Pero sí tenemos que pensar que la central es un sitio para guardar, para envasar, para estar el agricultor que desea usar aquellas instalaciones, y si buscamos un buen organigrama de funcionamiento, seguro que la central ha aportado cosas, no ha aportado todas las que queríamos, pero sí que ha aportado cosas, pero tendrá que aportar muchas más de cara a un futuro. Si llamémoslo como lo llamemos, ya lo tuvimos, Mercocanarias, y se fue al garete de alguna manera, ahora está GMR y pues también con muchísimas dificultades. Yo creo que lo que hace falta es esa comercializadora pública que permita coordinar y que al final haya una oferta determinada en el mercado que permita que los grandes operadores o los hoteles o la verdad necesita, porque si necesita 200 lechugas, necesita 200 lechugas, no puedo decir, no, es que hoy tengo 125 y mañana voy a tener 300, no. Es decir, el que compra tiene que comprar en función de la demanda que tiene, y si queremos surtir hoteles tenemos que ofrecerle todo el producto que tenemos. Esa gran operación es la que tendría que hacer la Consejería de Agricultura a nivel regional, que en su momento estuvo en Merca, pero bueno, por distintas circunstancias ha desaparecido. Pero lógicamente ahí hay que poner gestores que funcionen como funcionan las empresas privadas, y no a colocar al ciudadano de a pie que por H o por B pues es simpatizante o milita con mí o con la otra organización. La agenda la iniciamos con la actualidad de este domingo 14, porque hoy se está celebrando la cuarta edición de la Feria de la Naranja en la Plaza de San Juan, en Telde, municipio que es un gran productor de este cítrico. Esta iniciativa, que desde su primera edición tuvo una magnífica aceptación, pretende un año más promocionar las naranjas de Telde como un producto tradicional de gran calidad, de arraigo entre nuestro sector primario, y consolidarse como una cita ineludible en todo Gran Canaria para la venta y degustación de naranjas de calidad. Este jueves 18 los vinos de Gran Canaria los podremos conocer en Tenerife, concretamente en una cata comentada que se va a celebrar en un popular restaurante café de Valleguerra, en la ciudad de La Laguna, a cargo de la sommelier y gerente de la denominación de origen, Vanessa Hernández. Y en Tenerife, en la semana que vamos a estrenar, habrá demostración de poda de cítricos el lunes 15 en Icó de los Vinos, una charla sobre inspección de equipos fitosanitarios el 17 en Coa Isora, un curso de manipulador de alimentos de alto riesgo el 29 de diciembre en La Orotava. Este lunes 15 concluyen la degustación de vinos de Tenerife que se está desarrollando en la Casa de Vinos del Sausal, y la segunda ruta de la etapa de setas y hongos que se celebrará en el Rosario continuará hasta el próximo día 11 de enero. Y terminamos esta agenda en la que de una u otra manera muchos de nosotros vamos a estar presentes. Las cajitas de Navidad, las cestas de Navidad, los regalos de empresa, reuniones de estas fiestas, encuentros, comida, celebraciones que muchos llevarán a cabo durante este mes de diciembre y parte de enero. Debe ser protagonista el producto canario. Tenemos una gran oportunidad para apoyar y defender nuestra tierra y su gente, para demostrar nuestra canariedad. Hombres y mujeres de campo y mar que también en estas Navidades consumen, compran regalos, se trasladan de un municipio a otro y para ello cultivan, producen y quieren venderlo. Y si nosotros lo consumimos, lo compramos, lo regalamos, estaremos generando riqueza en nuestra zona rural. Que estas Navidades también ellos desean disfrutarlas como nosotros, y que sus niños le puedan escribir a los reyes, y que estos no se queden solo en la ciudad, pasen también por el campo. Es un deseo de todos, porque si no, no hay Navidad en estas islas. Si en estas Navidades son canarios de campo y mar, serán momentos inolvidables para todos.
En diciembre sale el sol con tardura y poco dura. Hemos llegado al final de este tiempo. Nosotros les vamos a dejar, pero vamos a seguir trabajando para el próximo programa. Dentro de 7 días, a 3 días del día grande de Nochebuena, le vamos a ofrecer un programa especial. Queremos que la mesa canaria, que nuestras mesas de Canarias estén llenas de productos de aquí, de carne, de pescado, de papas, de dulce, de vino, de licores, de sidra, productos eminentemente canarios. Así haremos grande nuestra producción, los pondremos en valor y dignificaremos el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. A nadie se le escapa la gran capacidad que tiene esta tierra y nuestra gente, con su agua, con su sol, para producir grandes productos, para darnos una alimentación más sostenible. De usted depende mucho. Será hasta dentro de una semana.